Vamos a meternos de lleno en una de esas distinciones clave del derecho civil, la diferencia entre derechos reales y derechos personales. Y aunque suene algo muy teórico, de verdad, entender esto cambia por completo cómo vemos la propiedad, los contratos e incluso las deudas. A ver, para empezar con algo que todo el mundo puede entender. ¿Qué diferencia hay entre ser el dueño de una casa y que alguien te deba dinero para comprar una? En los dos casos hay una casa y hay dinero de por medio. Pero la relación jurídica, el tipo de derecho que se tiene, no tiene nada que ver. Esta pregunta es, de hecho, el centro de todo lo que vamos a ver. Y para analizarlo bien, este va a ser nuestro plan. Empezaremos sentando las bases. Luego iremos a la diferencia fundamental. Veremos las consecuencias que tiene, cómo funciona en la práctica, algunos casos donde la cosa no está tan clara y, por supuesto, por qué todo esto es tan importante en nuestro día a día. Empezamos por el principio, el mundo de los derechos. Vamos a sentar las bases de estos dos conceptos que son pilares del derecho. Y ahora, a lo importante, la diferencia fundamental. Porque vais a ver que hay una sola idea, un concepto clave que una vez que se entiende, hace que todo lo demás encaje como un puzzle. Primero, el derecho real. La definición es muy sencilla. Es el poder, la relación directa e inmediata que tiene una persona sobre una cosa. Fijaos en los elementos, solo hay dos. Por un lado, el sujeto, que es el titular del derecho, y por otro, la cosa. No hay intermediarios. La relación es persona-cosa. En el otro lado del ring tenemos el derecho personal, que también llamamos derecho de crédito. Aquí el esquema es totalmente diferente. Ya no hablamos de una relación con una cosa, sino de un vínculo jurídico entre personas. Una de ellas, el acreedor, puede exigirle a la otra, el deudor, que haga algo, que dé algo o que no haga algo. Así que aquí tenemos tres elementos: el sujeto activo o acreedor, el sujeto pasivo o deudor y la prestación que se debe. Y esta imagen lo resume todo a la perfección. Es que esta es la clave de bóveda. En el derecho real, la flecha va directa, de la persona a la cosa. Yo y mi casa. Punto. En el derecho personal, las relaciones entre personas, yo y la persona que me debe dinero. La cosa, el dinero en este caso, solo aparece de forma indirecta, a través de esa relación personal. Es que de aquí, de esta simple idea, nace todo lo demás. Pasamos a la tercera parte, las consecuencias de esta distinción. Porque, claro, esta diferencia en la relación crea un verdadero efecto dominó que lo cambia todo. La primera ficha del dominó que cae es el alcance del derecho. El derecho real es absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede defender frente a todo el mundo. Si soy dueño de mi casa y alguien la ocupa, puedo actuar contra esa persona, sea quien sea. En cambio, el derecho personal es relativo. Yo solo puedo exigirle que cumpla a la persona que se obligó conmigo, a mi deudor, a nadie más. Y esto nos lleva de cabeza al tipo de acción legal que se puede usar. El derecho real te da una acción real que permita a su titular, y esto es muy gráfico, perseguir la cosa allá donde esté, en manos de quien esté. Por el contrario, el derecho personal solo genera una acción personal que se dirige única y exclusivamente contra la persona del deudor. Aquí se persigue a la persona, no a la cosa. La diferencia es total. Y ojo, que esto no es nada nuevo, ¿eh? Los romanos, que de derecho sabían un rato, ya lo tenían clarísimo. Llamaban al derecho personal iure ad rem. Esto se traduce como un derecho a la cosa. No es un derecho en la cosa, que sería el derecho real, sino el derecho a exigir que alguien nos dé algo o haga algo relacionado con esa cosa. Es un matiz sutil, pero increíblemente potente. Vale, suficiente teoría. Vamos a bajar todo esto a tierra y ver cómo se aplican estos conceptos en el mundo real, en la práctica. Otra diferencia brutal la encontramos en su origen. Los derechos reales son creados por ley, forman lo que se llama una lista cerrada, un numerus clausus. Esto da mucha seguridad jurídica, solo existen los que la ley dice que existen. En cambio, los derechos personales nacen de la voluntad de las partes. Gracias al principio de autonomía de la voluntad, podemos crear prácticamente cualquier tipo de obligación que se nos ocurra. Son, en la práctica, infinitos. Y esto, en el mundo del dinero, es fundamental. Fijaos en las garantías. Una hipoteca o una prenda son derechos reales de garantía. Le dan al acreedor un poder directo sobre la cosa y, lo más importante, una preferencia para cobrar con el valor de esa cosa por delante de otros acreedores. En cambio, una garantía personal, como un aval, no da esa preferencia. Por eso un banco siempre va a preferir 1000 veces una hipoteca a un avalista. Pero claro, como siempre pasa en derecho, no todo es blanco o negro. Hay zonas grises muy interesantes donde las líneas empiezan a cruzar.
Un ejemplo perfecto para ver esto es comparar a un inquilino con un usufructuario. El inquilino de un piso tiene un derecho personal contra el casero para que le deje usar la vivienda. El usufructuario, sin embargo, tiene un derecho real. Su poder de usar y disfrutar el bien está en la cosa misma, no depende de una persona. Ahora bien, con las leyes actuales de protección a los inquilinos, que a veces les dan derecho a quedarse en la vivienda aunque el dueño la venda, su derecho personal empieza a parecerse peligrosamente a un derecho real, ¿no? Es una zona gris muy curiosa. La hipoteca es el ejemplo del libro de cómo interactúan estos dos mundos. Primero, nace un préstamo, que es un derecho personal. El banco tiene un crédito contra la persona que ha pedido el dinero. Segundo, para asegurar que ese crédito se va a devolver, se crea una hipoteca sobre una propiedad, que es un derecho real de garantía. Y lo más interesante es que este derecho real es accesorio del personal. Si se paga el préstamo, la hipoteca desaparece. El derecho real está al servicio del personal. Muy bien, pues vamos a unir todas las piezas del puzzle y a ver por qué todo esto que hemos contado es tan importante. Este cuadro es la chuleta definitiva. Aquí tenemos el resumen perfecto de todo lo que hemos visto. La relación, la naturaleza, la acción, los elementos, cómo se crean, la fuerza que tienen como garantía. Aquí se ve de un solo vistazo cómo esa idea tan simple del principio, relación directa con una cosa frente a relación entre personas, despliega un universo de diferencias. Y al final la conclusión es esta. Entender la diferencia entre derechos reales y personales no es un tecnicismo para juristas. Es una de las piedras angulares de nuestro sistema legal. Impacta en todo, desde cómo se es propietario de algo, cómo se firma un contrato de alquiler o una compraventa, hasta cómo se consigue un préstamo que puede marcar un proyecto de vida. No es teoría, son las reglas del juego que estructuran nuestra economía. Y para cerrar, lanzo una pregunta al aire. La próxima vez que alguien se enfrente a un contrato de alquiler, pida un préstamo al banco o simplemente pague con una tarjeta de crédito, ¿es capaz de ver los derechos reales y personales que están ahí, moviendo los hilos? Es algo en lo que pensar, porque ahora ya tenemos la clave para entenderlo.